Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos una vez más a este programa que se llama Segundos para Todos TV, y el nombre refiere al compromiso que tiene Cablevisión hace más de 7 años ya con las organizaciones no gubernamentales de todo el país. Le brinda un espacio para poder publicitar con segundos en pantalla los mensajes de bien público de dichas organizaciones. Es una manera de comunicar mejor, un valor. También capacita a estas organizaciones durante el año para que estos mensajes se vean bien reflejados. Y es una invitación para vos que estás en casa para que también asumas tu compromiso en el lugar a donde estás. Hoy vamos a hablar de la maternidad como un proyecto ideal, necesario, un deseo natural de las personas como proyecto familiar, pero ¿cuándo serlo? Es algo que escapa en la realidad al reloj biológico en estos tiempos. Hablamos de maternidad temprana y maternidad tardía, una realidad, y aquí la presentamos. Bienvenidos. En un segundo podemos cambiar muchas cosas. Segundos para Todos TV, un nuevo programa que muestra el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y de todos aquellos que contribuyen a mejorar nuestra comunidad. Porque en un segundo se pueden cambiar muchas cosas. Segundos para Todos TV. Cada día 300 jóvenes se convierten en madres en la Argentina entre 14 y 20 años. Es una cifra que en la última década ha ido creciendo según las estadísticas oficiales. Hay varios factores que determinan y marcan la polaridad en el proyecto de ser madre. Son económicos, son sociales y son culturales. Tempranamente en la pubertad o tardíamente después de los 37 años. Es un dato de la realidad. Según el FEIM, es la Fundación de Estudios y la Investigación de la Mujer, determinó que las mujeres entre 25 y 40 años que viven en la ciudad de Buenos Aires eligen primero un muy buen trabajo, después tener un techo y finalmente tener un hijo. Contrariamente ocurre en el resto del país, sobre todo en los lugares más vulnerables. Ser madre tempranamente se transforma en el único proyecto de vida posible. De eso hablamos, primera parte del informe. En Argentina, el mayor porcentaje de los nacimientos se concentran en la franja de máxima fertilidad, entre los 20 y los 29 años. Sin embargo, en los últimos años hubo un crecimiento de la maternidad precoz y de la maternidad tardía. Las causas del embarazo adolescente, que son lo que muchos medios, muchas personas hablan en el cotidiano, suelen estar asociados directamente en culpabilizar a los adolescentes. En culpabilizarlos porque inician sus relaciones sexuales tempranamente, porque no se cuidan, por un montón de cosas. Y en realidad el embarazo adolescente es una problemática compleja. Estas mujeres que en este caso son adolescentes y que están embarazadas no planifican, y la sociedad misma se encarga muchas veces de recriminarlas, ¿sí? De recriminarlas y decir, bueno, en las escuelas la miran mal porque están embarazadas, ¿sí? En el centro de salud dice, esta nena, ¿cómo se va a quedar embarazada a esta edad? La misma sociedad ha buscado y ha encontrado la forma de recriminar en vez de ayudar. Por un lado, según cifras oficiales, el 14% de los bebés son hijos de jóvenes menores de 20 años. Y por el otro, encontramos un crecimiento en la última década de un 3% de la maternidad tardía en madres primerizas de 30 a 45 años. Si a mí me preguntaban a mis 27, 28 años cuándo iba a tener un hijo, nunca encontraba el momento. Porque tenía un lanzamiento, porque tenía una conferencia de prensa, porque tenía tal evento, porque tenía tal viaje. Entonces no entraba en la agenda. Y la verdad que fue lo mejor que me pasó en la vida. Me quedé embarazada a los 28 años y de mellizos para colmo. No fue fácil, por supuesto, pasar de esa mentalidad absolutamente focalizada en el desarrollo profesional a una mentalidad de que soy madre de mellizos y cómo me organizo. Los especialistas plasman en números la inequidad social. De cada 17 nacimientos vinculados a jóvenes de bajos recursos, se da tan solo un nacimiento en aquellos con más altos ingresos. Cuando nosotros nos preguntamos por qué ha crecido o ha aumentado la población, en este caso de madres adolescentes, acá en Salta, que quedaron embarazadas y que dejaron las escuelas y que asisten al centro de salud o que han abandonado muchas de las actividades que venían haciendo, se debe a que no hay educación. No se les enseña a los chicos cómo ejercer su sexualidad responsablemente, ¿no? El trabajo que hacemos acá durante el tiempo de permanencia es ver si conseguimos que
las mamás logren reinsertarse socialmente con los medios propios que poseen, más la ayuda que le damos. La comunidad médica alerta que el proyecto de ser madres en los dos extremos no se corresponde con el ritmo natural del reloj biológico y encierran riesgos para la futura madre y el niño. Repasamos unos datos que marcan claramente las tendencias. El 14% de los bebés que nacen vienen de jóvenes menores de 20 años y provienen de hogares que son marginales. Y a nivel mundial, el 30% de las mujeres que inician tratamientos de asistencia de reproducción asistida tienen más de 40 años. Es una realidad de este tiempo que está más allá del reloj biológico. Hablamos con nuestros especialistas al respecto. Hilda Binagui es psicóloga del hogar ALAS, profesora adjunta en la Cátedra Clínica de Adultos, Gerontes y Familia en la Universidad Católica Argentina. La doctora Diana Galimberti es especialista en maternidad adolescente y directora del Hospital Álvarez. Stella Maris Lancuba es doctora en medicina de la UBA, especialista en ginecología y medicina reproductiva, directora de CIMER, Centro de Investigaciones en Medicina Reproductiva. ¿Por qué la desigualdad social polariza las maternidades? Define ese proyecto maternal. Porque lo que nosotros recibimos en el hogar ALAS es justamente chicas de niveles educativos más bajos, por lo cual pensamos que parte de falta de educación, parte de faltas de familia y que viven insertadas en medios de violencia hacen que acceder a la maternidad sea en algún punto lo primero que pueden hacer. Es decir, buscan afectos de todo tipo en la pareja, afectos que le han faltado en la familia, que no tienen familia, y los medios, es decir, de anticoncepción, no acceden. No, yo pienso que es multifactorial. Concuerdo con ella que hay un tema muy serio, que es un tema de educación, que tiene que partir desde la casa. No podemos pensar que sin educación sexual, y eso parte desde la casa, desde el colegio, desde que lo mamó de chiquitito, no pretendamos que los colegios hagan lo que en la casa no se hace. Eso por un lado. Por otro lado, en este momento, después que se promulgó la ley, que existe en todas las provincias una oferta gratuita de todo lo que son diferentes anticonceptivos, absolutamente todo, desde el profiláctico a todos los métodos. También, para que alguien acceda, necesita tener un servicio de salud amigable, con horarios distribuidos como para que los jóvenes puedan ir o de mañana o de tarde, y además cambiar la cultura de profesionales también, que todo el tiempo, cuando tienen la suerte que se acerquen los adolescentes a pedir asesoramiento o alguna prescripción, lo primero que le dicen: si no viene con adultos responsables, no podemos atenderlo. A ver, ¿y qué riesgos conlleva el hecho de ser madre tempranamente y madre tardíamente también? ¿Cuáles son esos riesgos que conlleva? Bueno, el principal riesgo de la maternidad tardía es la infertilidad. Es decir, lo que vemos los especialistas es la llegada de la mujer a los 40 años con una discapacidad reproductiva. O sea, la mujer piensa que la fecundidad es posible mantenerla hasta que se retire el periodo menstrual con un promedio de 50 años, pero la experiencia demuestra que no, que la fertilidad se va perdiendo a partir de los 35 y lo que aumenta es las tasas de infertilidad. Motivo por el cual en todo el mundo y aún en el registro argentino se observa que el 50% de los tratamientos de fertilización asistida en la Argentina se realizan después de los 35 años, lo cual muestra y que va acompañado claramente con una disminución de la efectividad. Es decir, que en primer lugar yo diría que lo que produce es infertilidad y frustración. Si el embarazo se logra después de los 40, en el 80% de los casos se puede lograr con óvulos propios, en el 20% de los casos con óvulos propios, pero yo diría que la mayor cantidad de mamás que logran ser mamás a través de tratamientos de fertilidad después de los 41 años, lo logran a través de tratamientos de adopción o donación de óvulos. ¿Y cuáles son esas causas que hacen que una mujer decida o espere? ¿Cuáles son esas razones sociales
que hace que elija ser madre tarde? Sí, o le toque ser bueno, madre yo tarde? creo que las mujeres después del año 50 hemos estado sometidas a una revolución de poder regular la fertilidad tanto en más como en menos, es decir, en poder disociar la sexualidad de la reproducción. Y esto ha hecho que la mujer regule, salga de la casa, trabaje, estudie y se mete en el mundo de la cultura y del trabajo. Esto, que es muy positivo por un lado, ha hecho que ese rol la haga posponer la maternidad. Y yo creo que se pueden hacer, mi consejo es que se pueden hacer las dos cosas perfectamente juntas, es decir, uno puede ser profesional y mamá, y vamos a tener que volver a una vuelta en la cual la generación de 30 entienda que la cultura puede ir de la mano de la maternidad. ¿Por qué en las adolescentes o la maternidad adolescente es más aceptada socialmente? Tienen menos proyectos que de pronto el nivel de mujeres que acceden a distintos niveles educativos, ¿no es cierto? Tienen más formación, más proyectos laborales, profesionales, de pareja, y los niveles socioculturales más bajos no. Entonces la maternidad es como que se les presenta casi sin darse cuenta, en edades muy, pero muy tempranas. Y te vuelvo a decir, y ahí ya quedan como truncadas todo lo que puede ser un desarrollo sociointelectual más elevado. Ahí ya quedan truncadas, al menos es la experiencia nuestra o mía en el hogar, ¿no? Igual yo creo que hay algo sesgado. Ella recibe chicas solas, excluidas del hogar, que no la han insertado en el núcleo familiar porque a lo mejor rechazan que una joven sea mamá. Yo lo que digo, existe otro grupo de jóvenes, no nos olvidemos que el aborto es una de las razones más importantes de mortalidad materna, aún en adolescentes. Y esto sabemos que las jóvenes recurren al aborto como método de anticoncepción. Entonces, ella recibe las que quedaron solitas y son, en realidad están en el peor de las situaciones en la calle. Pero lo que quiero decir, y creo que hay que poner la mirada, es: las chicas de clase media alta también tienen problemas, no toman los anticonceptivos. La única cosa es que acceden al aborto. Me porque es cierto que está en el imaginario, y esto va para vos. Y después vuelvo con vos, pero que la maternidad tardía tiene que ver con las clases altas, con socioeconómicas más elevadas. ¿Les pasa a esas personas? No estoy tan de acuerdo. Creo que derriba las clases sociales. Y que bueno, que es un fenómeno que se ha visto, digamos, que se ve muy frecuentemente, que tiene que ver con lo cultural, que tiene que ver mucho con los mitos y las creencias. Hay como un pensamiento mágico, ¿no? De que me voy a embarazar, que va a ser una cosa mágica. Y la verdad es que lo que vemos es un incremento de la estadística de infertilidad o dificultades para procrear. Denme en un momentito que vamos a hacer un pequeño corte, vamos a compartir un mensaje de bien público. Ustedes saben que le proponemos esto a las organizaciones sociales, ellos nos mandan sus mensajes de bien público y aquí lo compartimos. Ya volvemos con esta charla interesante, apasionante. No los ves en tu edificio, no los ves en el colectivo, no los ves en la escuela, no los ves en el trabajo. En Argentina hay más de 3 millones de personas con alguna discapacidad y toda una sociedad que no lo quiere ver. Todos tienen los mismos derechos, pero dependen de tu capacidad para respetarlos. ASDRA, SILSA.